Bienvenido, embajador. Buenas gracias por estar con nosotros. Hola, Augusto, buenos días, ¿cómo le va? Apelando a su experiencia en estos temas tan extensa, importante, ¿en qué momento estamos de la relación con Colombia en este conflicto en particular? ¿Usted cree que la crisis comienza a descender o que esto todavía puede crecer? Y bueno, para saberlo con mayor precisión, yo creo que vamos a tener que esperar a que se realice la reunión de la comisión esta con PERIF. Esa reunión está prevista para septiembre. Y hasta este momento creo que estamos todavía en la etapa de, digamos, de más dura del problema, ¿no? O sea que todavía podría haber un agravamiento de la relación en términos de declaraciones por parte de Colombia, porque el Perú ha manejado la situación con mucha prudencia. ¿Le parece bien la manera como Torre Tal está manejando esta crisis? Sí, yo diría que sí, efectivamente, porque ¿Por se ha qué? reaccionado con una mezcla de firmeza, por una parte, para explicar claramente la posición peruana, y por otra, de ofrecimiento de diálogo, porque en realidad, pues, entre países vecinos, entre países hermanos como Perú y Colombia, hay que solucionar las cosas hablando, ¿no? Ahora, le pregunto, la posición de la Cancillería peruana es que acá no hay ningún problema. Pero yo me pregunto, si tengo un problema con mi vecino y mi vecino está reclamándome algo, pues tengo un problema. A ver, voy a tratar de explicar Por un favor. poquito. Em, el fondo del tema es que estamos frente a un planteamiento de Colombia en el sentido de que en la zona de frontera ha aparecido una isla nueva y que hay que asignarla. Ese es en síntesis lo que dice Colombia. ¿Cuál es la situación? En el año 22, mediante el Tratado de Límites, se pusieron de acuerdo Perú y Colombia para aplicar en esa zona de la frontera dos criterios para definir la frontera. En la parte donde están los ríos, es decir, donde hay agua, el criterio era el talvez del río, es decir, la parte más profunda, los que estaban al este y al oeste del talvez eran Colombia y Perú como países fronterizos. Pero en esa zona, como todos sabemos, hay muchas islas. Entonces, cuando la Comisión de Marcador en el año 28-29 ve el tema de las islas, decide tomar un criterio para adjudicarlas. Ese criterio fue el de proximidad geográfica, es decir, las islas que estaban más cerca de Colombia quedaban para Colombia y las que estaban más cerca del Perú quedaban para nosotros. En ese contexto es que se adjudica la isla Chinería al Perú. La isla Chinería estaba más cerca de nuestro territorio y por lo tanto quedó asignada al Perú. Hmm. La isla Chinería en su extremo sur tenía lo que hoy es el distrito de Santa Rosa. Y en el año 22 la recibimos, digamos. Y esa asignación es para siempre. Esa asignación es perpetua, porque los tratados de límites tienen ese carácter. Pero ¿qué ocurre con Chinería? Años después, en uno de los tantos desvíos del río Amazonas, el río llena en el extremo sur de la isla, llena un pedazo de agua. Entonces causa por algún tiempo una suerte de separación de dos pedazos de la isla. Ese fenómeno dura varios años y hoy en día se revirtió el fenómeno y Chinería ha vuelto a ser una isla entera. Entonces, cuando se habla de que Chinería es hoy en día, Mm. perdón, de que Santa Rosa es hoy en día una isla que hay que asignar, es una afirmación que no se geográfica. Porque si uno ve el mapa, Santa Rosa tiene agua de un lado, pero del otro lado es parte de Chinería. En consecuencia, no es una isla, porque la definición de isla es un territorio rodeado de agua por todas partes, ¿no es cierto? Entonces no hay ahí mucha razón. ¿Por qué decimos entonces, perdone la longitud de la respuesta, No, por pero favor, creo es perfectamente necesario tener esta explicación. Gracias, gracias.
Entonces, cuando se sostiene que hay un problema porque hay que asignar una isla, la posición de que ha defendido nuestra Cancillería, nuestro país en realidad, es que no hay un problema porque ese problema fue resuelto en el año 22, específicamente en el año 29 cuando se asigna ingeniería. Y en consecuencia, al ser esa asignación perpetua, no hay por qué revisar esta situación. Ese es un poco el contexto en el que se produce nuestra afirmación. Embajador, pero entonces voy al inicio, me parece muy importante la explicación que nos da, pero otra vez, si yo tengo la razón, pero mi vecino me está haciendo problema en mi edificio vivo, el vecino de al lado me hace un problema en que me reclama algo, aunque no tenga validez, no tenga una justificación, si me están pidiendo algo y me hacen un problema, pues yo tengo un problema. ¿Cómo arreglarlo? Tiene usted toda la razón. Por eso es que la reacción del Perú, que ha sido mesurada, fue proponer que la reunión de COMPERIF, que es esta comisión que existe para ver los temas de la zona, se reúna antes, en vez de reunirse en octubre, como estaba previsto, se reúne en septiembre. Pero ahí hay que aclarar algo importante. Por favor. Lo que se va a conversar, lo que se va a discutir, no es la alteración, la modificación de la frontera, porque COMPERIF no tiene atribuciones para eso. Lo que sí se va a conversar y discutir es la situación de la zona de frontera, porque recordemos que también un problema que probablemente motive esto es la situación de Leticia. ¿Qué pasa? Leticia, por donde pasa el río Amazonas, está sufriendo un fenómeno geográfico en el sentido de que el caudal del río está disminuyendo y Leticia, que es un puerto, se va a quedar sin acceso directo al Amazonas. ¿Eso por qué ocurre? Porque así es la zona, porque Hmm. los ríos se modifican, pero también porque no ha habido un dragado de esa zona por parte del gobierno colombiano para impedir que ese fenómeno se profundice, a pesar de que científicos colombianos lo vienen advirtiendo desde hace ya varios años. Ahora, el Perú enfrenta una situación complicada en términos de tener una relación debilitada por no tener embajadores en la relación con Colombia, con Bolivia. Es decir, eso como que genera una situación geopolítica complicada para el país. ¿Cómo se puede resolver eso? ¿O es cosa de esperar a que cambien los presidentes en el otro lado y también en el Perú? Bueno, yo creo que no. A ver, sigamos con el caso de Colombia por un minuto. Efectivamente, desde que comenzó el gobierno actual peruano, hubo una rebaja del nivel de la relación bilateral. Ya no recuerdo bien si fue en noviembre o diciembre del año pasado, hubo una reunión de vicecancilleres en la cual conversaron los vicecancilleres de Colombia y Perú sobre la mejor forma de recomponer la relación. Y ahí tomaron varias decisiones en el sentido de reavivar algunas reuniones bilaterales. Y una decisión específica de que se iba a elevar de nuevo la relación bilateral a nivel de embajadores. Luego se ha reiterado eso en una reunión que tuvieron poco después los cancilleres de los dos países y el Perú ha expresado su voluntad a Colombia de hacer eso cuanto antes. Se está esperando que Colombia tome la decisión del nombramiento para reanudar esa relación a nivel de embajadores y normalizar la situación entre ambos. Embajador, y la construcción de estas relaciones y manejar conflictos, sospecho, la Cancillería tiene un papel central acá, pero también depende de otras acciones. Es un territorio en Santa Rosa, por donde se ve, que está muy abandonado por el Estado peruano y se requiere un trabajo más activo en ese mundo de la frontera, ¿no? No es posible que la peruanidad solamente salte cuando hay algún reclamo limítrofe o algo así. Yo no puedo coincidir más con ese punto de vista. Nuestra política de fronteras, y acá me refiero ya no solo a la frontera con Colombia, Mm. es una política que necesita, digamos, acentuarse, por decirlo de alguna manera. No estamos haciendo como Estado, como país, lo suficiente para atender a nuestras poblaciones fronterizas. Yo creo que ahí falta un gran trabajo por hacer. Ese es un trabajo en el cual, por supuesto, participará la Cancillería, pero que no depende de Cancillería. Este tendría que ser un acto Claro. de gobierno. Yo creo que ahí corresponde que al más alto nivel en el gobierno se tome una decisión que es una decisión política
de atender de mejor manera a las poblaciones fronterizas. Coincido totalmente con Y que usted. la propia población se sienta muy cercano al Perú porque recibe servicios básicos, recibe una atención del Estado que está muy ausente en mucha parte de las fronteras, para no hablar en el país en general, ¿no? Claro, pongamos el ejemplo de Santa Rosa, el distrito, no tiene, por ejemplo, energía eléctrica, ¿no? Claro, Durante las 24 horas es una cosa increíble. Ahora, es cierto también que cuando se decide crear el distrito de Santa Rosa, se hace, porque así es la burocracia, para facilitar la acción del Estado, porque al declararse distrito ya se pueden hacer ciertas cosas, poner asignaciones presupuestarias que hasta antes eso no era posible. Así que esperemos que haya propósito de enmienda, por llamarlo de alguna forma. mejor. Y otra área donde la Cancillería mejora su capacidad de negociación, sospecho, es en la parte del armamento, de tener el armamento militar. Y ahí yo he venido comentando en este programa que me parece un gasto excesivo, 3.500 millones de dólares en aviones para la Fuerza Aérea, pero sospecho que las negociaciones diplomáticas, las armas, no son tanto para usarlas, sino para que el otro lado sepa que las tenemos. Pero ¿cómo balancear esta situación en la cual se destine tanto dinero al armamento para aviones que para combatir al crimen organizado pues no sirven de nada? Mi pregunta es, la relación entre gasto en armamento con gasto, por ejemplo, en vida nacional, en las fronteras, ¿cómo armonizar? ¿Cuánto le sirve? ¿Cuál es la posición que usted tendría con respecto a esta compra de armas que planea el Perú de aviones por 3.500 millones de dólares? Bueno, ese es un equilibrio siempre difícil, ¿no es cierto? Mm, Porque efectivamente hay puntos de vista contradictorios cada vez que se compra armamento, digamos, importante, como es el caso de esta flota de aviones. Pero el problema también, Augusto, es que esta debería ser una tarea permanente del Estado. Y lamentablemente nosotros no la estamos enfocando así. Se hacen compras esporádicas. Yo creo que si se mm, tuviera una política de compras que permitiera todos los años ir renovando poco a poco el claro. equipo, podríamos solucionar el problema sin causar, digamos, estas contradicciones que se producen cuando se anuncia una compra que efectivamente, coincido con usted, es importante. 3.500 millones de dólares para un país como el Perú no es poca cosa. Entonces creo que ahí habría necesidad de conversar con los ministerios concernidos, principalmente el Ministerio de Defensa, para tener una política de largo alcance, de largo aliento, que nos permita planificar mejor esto según los recursos del país. Claro, es mejor gastar 300 millones de dólares al año en vez de gastar de un sopetón 3.500 millones de dólares que te desbarajusta todo, ¿no? Esa es un poco la idea, efectivamente, así es. Y la hipótesis o lo que siempre se mencionaba, que el Perú ya tenía cerradas todas sus fronteras en América Latina, con todos sus vecinos, que no teníamos ningún problema. ¿Tenemos más de estos casos como el caso con Colombia, de reclamos que puedan surgir? ¿Con Chile todavía hay algo? ¿Con Brasil? ¿Con Ecuador? No que yo conozca, no que yo conozca, no hay ninguna sorpresa que se nos venga. Más aún, en realidad, especialmente con algunos países, tenemos una política muy activa y muy dinámica en la frontera. Pongamos el caso de Ecuador. Desde el año 98, en que se firman los convenios de paz, la relación con Ecuador en la frontera ha cambiado por completo. Hoy en día es una frontera como punto de encuentro y no como punto de divergencia que había antes. Otra frontera que funciona bastante bien es la frontera con Chile. ¿Cómo así? Felizmente, los chilenos están atraídos por Tacna y cruzan masivamente hacia nuestra ciudad fronteriza. Yo, como usted sabe, soy de familia tacneña, así que Así para mí es. es muy importante. Cruzan todo el tiempo a consumir productos peruanos, incluso a recibir atención médica, que en Tacna es mucho más, digamos, dinámica que en Arica. Y se están haciendo una serie de planes para mejorar la relación en la frontera. En el caso de la frontera con Brasil, es una frontera en la cual hay una serie de planes para desarrollar nuestra zona amazónica. Nosotros somos ambos países parte del Tratado de Cooperación Amazónica y ahí cooperamos de forma efectiva. En el caso de la frontera con Bolivia, es
una frontera un poquito más difícil de manejar, porque en estos momentos el gobierno boliviano está concentrado pues en los terribles problemas internos y está además en un proceso electoral, entonces es un poco difícil manejar eso. Pero en general, más bien la orientación que tenemos es de hacer las fronteras más dinámicas y puntos de encuentro que antes que puntos de divergencia. Y para eso se requiere una buena diplomacia que acompañe y que articule los esfuerzos de muchos otros sectores. Sin duda, y por eso es que la Cancillería tiene oficinas descentralizadas en cada una de las zonas de frontera, además de oficinas en otros departamentos del país. Creo que eso es una buena política que tiene ya algunos años. Pregunta final o para un comentario final suyo, entonces, ¿qué debemos esperar los peruanos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud con respecto a lo que está pasando en la crisis con Colombia en estos momentos? Yo diría, Augusto, que tiene que seguir siendo la misma, es decir, una actitud de firme defensa de la posición peruana y al mismo tiempo de disposición al diálogo para ayudar a Colombia a solucionar los problemas que hay en la frontera. Porque en realidad, si no hay un desarrollo adecuado de la zona fronteriza colombiana, eso nos perjudica. Esa es una zona en la cual no solo Colombia, sino también Brasil coinciden geográficamente con Perú y a los tres países les conviene que haya un desarrollo mucho mayor en esa zona de frontera. Así que esperemos que las cosas se encaminen por ese lado. Embajador Hugo Cela, muchísimas gracias por estar esta mañana en Claro y Directo para ilustrarnos de entender mejor lo que está ocurriendo en esa zona, en esa frontera. Muchísimas gracias. Gracias hasta cualquier momento. Muy bien, pues de esta manera hemos dado un punto de vista de un embajador un diplomático experimentado para que nos explique qué es lo que está pasando, qué es lo que puede ocurrir y qué es lo que falta hacer en esos espacios.